Hay una situación Cuando complicada. está claro el objetivo de la guerra, pero es que a mí el objetivo de, no, estamos luchando en Afganistán para la guerra mundial contra el terrorismo. Pero la operación española en Afganistán obedece. Que se den cuenta de que en Afganistán no pintamos nada. O sea, que por lo menos desde mi punto de vista, Afganistán no es una operación que viene de donde viene, todavía de las Torres Gemelas, de Al-Qaeda, y que nadie explica. Hay una situación Cuando complicada. está claro el objetivo de la guerra, pero es que a mí el objetivo de, no, estamos luchando en Afganistán para la guerra mundial contra el terrorismo. Pero la operación española en Afganistán obedece. Miren, yo odio la guerra, pero odio todavía más el terrorismo. Y por tanto, las víctimas del terrorismo, de la guerra, al final son ciudadanos de cualquier parte del mundo. Y tenemos que conjurarnos también los demócratas para saber, con cabeza fría, con estrategia, de manera conjunta, sin hacer cada uno la guerra por su cuenta, tenemos que saber combatir una amenaza que no es para nosotros, es para nuestros hijos. Así rechazaba Rivera hace 4 años todo tipo de participación española en Afganistán. Que se den cuenta de que en Afganistán no pintamos nada. Y así la defiende hoy en Siria. Si es dentro del marco de la OTAN y de los acuerdos de la ONU, sí. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make them all day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every step I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Según Rivera, Ciudadanos defiende la igualdad, la libertad, la unión y la solidaridad. Quiere cambiar este país y saca pecho de no corrupción y transparencia. Pero, ¿aplica Ciudadanos su propio cuento? Ejemplo de regeneración democrática, y por ello casto de corrupción. Pero parece que la realidad les estropea tan bonito eslogan. El primer ejemplo, el de Jordi Cañas, está citado a juicio por haber, presuntamente, defraudado 429.000 euros a Hacienda. Pero no pasa nada, porque eso fue antes de ser diputado, y todo el mundo sabe que un delincuente como empresario se vuelve honrado como político. Por ello, rápidamente se le hizo un huequecito como asesor de los diputados naranjas en el Parlamento Europeo. Fernando Mut, líder de Ciudadanos en Valencia, dejó la formación al conocerse su imputación en el caso Innova, y la lista sigue con nombres como Antonio Sánchez, Miguel Cazorla, Antonio San José, Manuel Erdozain, Diego Muñoz o Juan de Dios, entre otros. Fundaciones privadas vinculadas al partido como Tribuna Cívica o Égara Civitas han escapado durante años del control público. A día de hoy, Ciudadanos sigue sin hacer públicas las donaciones privadas que reciben sus fundaciones. Rivera dice que está por la igualdad y la solidaridad. ¿Y cómo se traduce esto en políticas económicas? De entrada, dejando que su programa en esta materia lo haga gente vinculada a Fedea, el lobby de las grandes empresas del IBEX 35. De esta fundación proviene Luis Garicano, conocido economista neoliberal. Otro de sus asesores, Manuel Conte, cree que la política económica del PP ha sido bastante razonable. Una de sus medidas estrella es el contrato único indefinido. En él, el coste del despido empieza bajo y va subiendo con el tiempo, pero durante los primeros años se mantiene parecido al actual. Ellos mismos han reconocido que no es diferente de los actuales contratos temporales, y la COE lleva pidiéndolo desde hace lustros. Quizá este año Papá Noel se comporta. También alardean del complemento salarial anual garantizado. Si la renta de un trabajador no llega a un mínimo anual, el Estado le devolvería dinero al hacer la declaración. Pero es una ayuda que solo recibe quien tiene trabajo. Y de momento tenemos un 21,2% de paro. Además, como es obvio,
favorecería que las empresas pagasen salarios más bajos. Para evitarlo, Manuel Conte apela literalmente a una conciencia y responsabilidad social de los empresarios. Dicen que bajarán el IVA, pero esto tiene trampa. De los 3 tipos actuales, 21, 10 y 4%, quieren dejarlo en 2, IVA del 18 y del 7%. Por tanto, los productos que estén al 21 bajarán al 18, pero los que estén al 10 y al 4 subirán al 18 y al 7 respectivamente. Productos que actualmente gravan en el superreducido como el pan, la leche o los cereales subirán. ¿Cuánto crees tú que debería ganar un presidente del gobierno? O el presidente de la República Francesa, no sé, 250, 300.000 euros. ¿Tiene sentido que un alcalde se suba al sueldo, un alcalde de una ciudad de 50.000 habitantes y cobre más que Rajoy? No tiene sentido ninguno. ¿Tiene sentido que la última nómina de Albert Rivera nos diga que él también ha cobrado más que el presidente del gobierno? Pero fuera de sus contradicciones personales, veamos qué nos depara el programa de Ciudadanos. Vamos primero al contrato único. El contrato único. Consecuencia, las indemnizaciones por despido bajarían. La agenda que hay detrás del contrato único es una bajada de las indemnizaciones y un mayor plazo para llegar a la indemnización máxima. Lo que está claro es que a muy corto plazo, para los periodos iniciales de un contrato, la indemnización por despido va a bajar. Dígame en qué beneficia el contrato único al camarero que trabaja 3 meses en Baleares o en Andalucía, en verano. Pues a lo mejor al camarero que trabaja 3 meses no. ¿Qué proponemos nosotros? Que no haya una barrera entre contrato temporal y contrato basura, y contrato fijo, sino que todo el mundo cuando sale tenga un contrato de igualdad de oportunidades. Es decir, cuando te contrata una empresa, desde el primer día tienes un contrato indefinido y a partir de ahí obligamos a las empresas, en definitiva, a no echar a la gente ni a utilizar los contratos cleaners, los contratos basura. Más bien todo lo contrario. Se oficializa el contrato basura como el contrato único. Con el contrato único se tardan 9 años en cobrar la indemnización que se tarda en cobrar 2 ahora. A la empresa los 2 primeros años les sale gratis despedir a los empleados gracias a la desgravación fiscal que acompaña a la medida. Rivera, pero es malo sobre todo para el trabajador. ¿Pero por qué cada vez que se habla de crear instrumentos para crear empleo hablamos del despido como si despedir fuera un problema en España? Pues se ha despedido millones de personas en 8 años, con esta ley, con la anterior, si se despide alegremente. En España los contratos deben ser indefinidos por ley. Los temporales son excepciones que gracias al fraude se han convertido en la regla. Las empresas hacen contratos temporales para todo trabajo, sea o no sea temporal, aunque eso es ilegal. Y esos contratos temporales los rescinden cuando quieren, aunque no existan razones para ello, lo cual también es ilegal. En vez de solucionar el problema atacando ese fraude, el contrato único incrementaría de facto la dualidad al convertir en legal y hacer más fácil y más barato tratar a todos los contratos como ahora se hace ilegalmente con los temporales. Es decir, contrate usted como quiera porque ya no existe distinción según las características del trabajo entre temporal y no temporal y despida barato y cuando le apetece. Lo más correcto entonces sería llamarlo despido único y no contrato único. ¿De verdad no hay riqueza en España? España es la 4ª potencia más rica de la Unión Europea. El Producto Interior Bruto ha crecido en el último año en un 3,4%, mientras los españoles en pobreza alcanzan ya el 30%. Hay más millonarios que nunca en España. Las empresas del IBEX disparan un 36% sus beneficios. Puede parecer que riquezas sí que hay. Me voy a centrar primero en el IVA. Ustedes proponen que haya solo 2 tipos, 18 y 7, es decir, lo que estaba en el 21 pasaría a 18, sería una bajada, pero lo que está en el 4 pasaría al 7. ¿Eso va a ser así en el programa? Sí, va a ser 7 y 18, es decir, finalmente vamos a ir a un modelo como el de Alemania. Alemania, donde la mayoría de productos tributan en el tipo más alto. Primeramente subirían del 4 al 7%, alimentos básicos, libros, medicamentos, vivienda en protección, del 10 al 18%, el resto de alimentos, agua, transporte, reparaciones, compra de vivienda nueva, y del 21 al 18% gas, electricidad, electrónica, ropa, volviendo a niveles de 2012. Es decir, nos doblarían el precio de IVA del 75% de los gastos habituales de una familia, bajándonos solo un 3% en el tipo general. Hemos calculado la subida de gastos que implica a una familia, mensualmente cerca de 60 euros, anualmente unos 700. Eso es lo que se llama
Una subida encubierta de impuestos indirectos. Un modelo que simplifica los tipos a 18 y a 7. Y por tanto lo que queremos es simplificar el IVA. Y lo que vamos a hacer es bajar el tipo a cambio de pagar por más cosas o de ampliar los conceptos por los que se paga. No habrá reducción de impuestos. Hablemos de simplificación fiscal, pero no de bajada de impuestos, porque sería engañar a la gente. Pero sí queremos simplificar esos tipos de IVA. Para entender la medida del complemento salarial hay que analizar qué efectos ha tenido su aplicación en Estados Unidos. Ha supuesto en 30 años una reducción de la media de salarios y del propio salario mínimo, a la vez que se incrementaba muchísimo la cantidad de salarios más y más bajos subvencionados. Si nos vamos al 2013, en una conferencia de FAES del responsable económico de Ciudadanos, podremos entender por qué tanto interés en aplicar el complemento salarial. España tiene que reducir entre el 25 y el 30%, para llevar el endeudamiento al 25%, tiene que reducir el tipo de cambio, o sea, los precios de los salarios, un 25 a un 30%. O sea que todavía en el tema de competitividad podría quedar mucho por hacer. Hay que bajar los salarios y para ello hay que enmascararlo con complementos que pagamos todos. Las empresas se van a ir al salario mínimo diciendo, ya lo pagará el Estado. Por ahí no, obliguemos a las empresas a que paguen un sueldo digno a los trabajadores, sí, pero que no tengan que ser el conjunto de emisiones. Replica Inés y luego China. Porque si no lo pagamos nosotros. Ciudadanos en un principio planteaba una bajada del IRPF que significaba que las rentas bajas y medias pagasen más de lo que antes pagaban, mientras las clases altas pagaban mucho menos. Ahora han modificado su propuesta a una de 4 tramos en los que la bajada para las clases bajas y media es anualmente irrisoria. Ejemplo práctico. Pedro cobra al año 22.700 euros, Marta 80.000. Con la propuesta de Ciudadanos, el que menos gana se ahorraría en impuestos 91 euros, el que gana más 758. Desde Ciudadanos optan por abrir la puerta a que las comunidades introduzcan nuevos copagos en sanidad y educación. Eliminamos, por supuesto, el copago de nuestro programa electoral. Y queremos... No te rías. Estaba. Bueno, pues mira, si estaba, no está. El problema es que viendo a Marta Rivera no es muy creíble. A ver, me niego a hablar de copago cuando la realidad se limita a 8 euros al mes. Y menos sabiendo el historial de declaraciones de Luis Garicano. En fin, esperemos que tras hincarle el diente a las pensiones sea el turno del sistema sanitario. ¿Qué hacer? La solución obvia es el copago sanitario. Es necesario la introducción de un pago fijo por visita en atención primaria y en urgencias. Un país para la gente. Garicano, consejero del Iberbank, un banco rescatado. Aguado, lobista Unión Fenosa. Candidatos al Congreso y al Senado continúan inscritos al PP. Girauta fue candidato del PP en 3 elecciones. Listas de Ciudadanos, brokers, abogados, tránsfugas, empresarios y un general jubilado. Un país auténtico. Ciudadanos pagó 50 autobuses y desayuno gratis. Supuestamente era obligatorio la asistencia de cargos, asesores y trabajadores. Ciudadanos plagia párrafos enteros de otros autores en su programa electoral. Ilusión, concepto, imagen o representación sin verdadera realidad sugeridos por la imaginación o causados por engaño de los sentidos. Quiero que escuchéis las palabras que dice sobre vosotros una persona que manda mucho en este país. Es el presidente del BBVA en una entrevista con Carlos Alsina. ¿Conoce a Albert Rivera? Sí, lo conozco. ¿Ha hablado con él? ¿Se ha reunido con él? Yo he hablado una vez con él. ¿A iniciativa de usted o de él? A iniciativa mía. Yo aprecio de Albert Rivera una cosa que para mí es importante. Él siempre creyó en España. ¿Le ve hechuras de presidente de gobierno? Bueno, la verdad es que desde el punto de vista de experiencia es un político con muchísima experiencia, francamente. ¿Le parece que Podemos puede representar un gobierno estable para España si tiene la mayoría parlamentaria suficiente? Los programas populistas lo único que hacen es destruir puestos de trabajo y destruir riqueza. Eso está contrastado desde hace más de 100 años. Por lo tanto, no digamos tonterías que luego no se pueden cumplir y que lo que hacen es destruir puestos de trabajo y riqueza para los ciudadanos, ¿no? Hacer una especie de Podemos de derechas, porque coño, el Podemos que tenemos nos asusta un poco, pero un Podemos más orientado a la iniciativa privada y a la posibilidad del desarrollo del país, esto sí que nos convendría.